Y Venezuela está en una circunstancia muy peligrosa. Nosotros ahorita estamos en un laberinto, literalmente, en una trampa, estamos en una trampa mortal, en una trampa en que si nos quedamos allí, bueno, lo que va a venir es simplemente la muerte del país por muchas generaciones, y eso hay que decirlo con palabras muy claras, y hay que confrontar esa realidad. No es una realidad bonita, pero es la realidad que tenemos. Y la realidad es que nos están obligando a resignarnos a un país que ya no reconocemos, a un escenario que no es nuestro país. O sea, yo no me siento que la Venezuela que estoy viviendo actualmente es la Venezuela que yo conocí. Y no siento que los mensajes que estamos recibiendo sean los mensajes que hicieron que este país en un momento determinado fuera el país más importante de Latinoamérica. Porque no podemos olvidar eso. Nosotros no podemos olvidar, porque nos están tratando de que lo olvidemos, de que Venezuela llegó a ser el país más importante de Latinoamérica y uno de los países emergentes más importantes del planeta. Venezuela, de 1928 a 1973, tuvo el crecimiento económico más importante, sostenido, del planeta entero. El bolívar venezolano llegó a ser la moneda más dura del planeta. Fue una moneda más importante que el dólar en un momento determinado, más dura, más valiosa que el dólar en un momento determinado. Venezuela era la cuna de la inmigración del mundo entero. No olviden eso nunca. Venezuela era la tierra de la libertad. Y aquí venía gente huyendo de sistemas tiránicos en Europa, en Asia y en toda Latinoamérica. Se venían a Venezuela. Y por eso es que Venezuela era un país tan atractivo para hacer prácticamente cualquier cosa que uno se propusiera. Cualquier cosa en Venezuela era posible, cualquier sueño se podía materializar en Venezuela. Eso no lo podemos olvidar nunca, porque algo que están tratando de hacernos creer es que los venezolanos somos casi que ciudadanos de segunda, ¿no? Y que no tenemos capacidad para grandes cosas, y nada más falso que eso. Lo que pasa es que hemos sido un país también que ha sufrido mucho y eso se olvida rápido, y un país joven. Nosotros sufrimos una de las peores guerras civiles que país alguno en el planeta haya sufrido. A nosotros se nos fue un siglo entero en guerra civil, porque la guerra de independencia fue una guerra civil. Entonces todo el siglo XIX se nos fue una guerra. Después de haber sido, desde el punto de vista de los países de las Indias, uno de los países que mejor instituciones se estaba dando. Y por eso es que surgieron personajes de la talla de Francisco de Miranda, de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar, de José Antonio Páez, Antonio José de Sucre. Todos esos individuos, de Félix Rivas, todos esos personajes eran producto de un entorno, de unas circunstancias, de un ambiente. Esos personajes surgían, Andrés Bello, que hizo Chile, hizo todo el sistema educativo de chileno, ni más ni menos, el país desarrollado de Latinoamérica hoy en día. A Andrés Bello le rinden homenaje en Chile en las principales academias hoy en día. La Universidad de Chile tiene una estatua de Andrés Bello en el centro de la plaza. Bueno, esos personajes surgían por algo, porque había un ambiente que lo permitía. Pero todo el siglo XIX se nos fue una guerra que nos desmembró como país. Pero en el siglo XX, en el momento que tuvimos la primera oportunidad, resurgimos otra vez. Resurgimos otra vez. Y comenzamos a darnos un país de primera línea, que lamentablemente se frenó cuando llegó el facilismo, y eso es lo que también se tiene que aprender, en las lecciones que nosotros tenemos que aprender de la historia y de lo que nos está pasando. Una de las cosas más importantes también es entender por qué nos pasó lo que nos pasó, y lo que nos pasó porque diseñamos un modelo de Estado a partir de los años 70 completamente equivocado. O sea, se le quitó el poder al individuo, se le quitó el poder a la empresa privada, se le quitó el poder a la sociedad, que en definitiva es la principal motora de todos los países. No hay país que surja si no tiene una empresa privada generadora de riqueza, generadora de empleo, generadora de creatividad como motor de los procesos. Esa es la clave del éxito para cualquier país. Dejar que el individuo, que la sociedad, genere
su propia riqueza, genere su progreso, genere su destino. Pero en los años 70 se subestimó esa capacidad que tiene la sociedad de lograrlo. Y se le quitó el poder a la sociedad. Y se le dio todo ese poder al Estado. Y el Estado es una entelequia. El Estado son seres humanos. Seres humanos con un poder total sobre la sociedad. Entonces, al darle ese poder total, el poder de generar una riqueza que un Estado no puede generar, se dejó de generar riqueza. Todo se levantó sobre una base artificial, que era el tema petrolero y los dividendos que venía de algo que emplea muy poca gente, pero que genera recursos infinitos, si se quiere, en un país con unas reservas como las que nosotros tenemos. Pero ese dinero no le entraba a la sociedad, ese dinero le entraba a los seres humanos que supuestamente formaban parte de ese Estado, el gobierno. Y como son seres humanos, entrándole semejante poder y semejante manada, semejante riqueza, bueno, los resultados están a la vista. Todo se pervirtió, todo se puso patas arriba.